Vamos a mirar Ezequiel capítulo 15, son solamente 8 versículos. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y a la parte en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro sobre ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Solamente hasta el versículo 8 hemos leído, entonces son solamente 8 versículos, ¿no? Pero quiero compartir sobre la buena madera, la madera útil y la madera inútil, ¿cierto? Aquí se habla la madera de la vid, ¿cierto? Pero ¿cuál es esa madera de la vid? Cuando nosotros vemos el sueño del copero y el panadero, cuando José estaba en la tierra de Egipto y estaba encarcelado injustamente por la mujer de Potifar, del hombre Potifar, la mujer de él se quería insinuar con él, lo quería coquetear. Entonces ella inventó, se le ocurrió un rumor para que José estuviera en la cárcel. Pero ¿qué pasa? En esa cárcel hubo dos personas que también entraron. Un copero, que es el que sirve la copa del vino, y primero la prueba, ¿no? Primero la prueba y después la da al faraón, es decir, al rey, el copero, ¿no? Y el panadero es el que se encarga de todos los manjares de pastelería. Entonces, eh, viendo de esta manera, el copero, José le dijo que él vio como una vid salía, es decir, un árbol de uva, que le llama la vid, que una vid salía y salía unas ramas, y que él luego las cogía, el copero, y las exprimía y las echaba a la copa y se las llevaba al faraón. Entonces la vid que podemos ver ahí simboliza las uvas, ¿no? Las uvas, ¿no? Entonces, viendo de esta manera, cuando habla de la vid, la madera que está hablando, esa madera que está hablando Ezequiel capítulo 15, esa madera de la vid es una madera inútil. Y explica: ¿acaso esta madera, este material maderoso, esta madera, servirá de algo? ¿Servirá para edificar algo? ¿Para construir algún mueble? ¿Para edificar, fabricar algo? Entonces, ya de por sí nos está dando la idea de que esa madera no sirve para nada, solamente sirve para hacer una fogata. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto? Que quién sí puede ser usado por Dios y quién definitivamente no puede ser usado por Dios, por mucho que trate, por mucho que procure, por mucho que trate de desear que Dios lo use. Entonces, como esa madera de la vid no sirve para construir, solo sirve para hacer fogatas, el hombre quiere, es una comparativa, ¿no? Estamos hablando espiritualmente, no estamos hablando de físicamente, qué material les estoy recomendando, qué madera sí sirve o qué madera no sirve. No. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? ¿Quién puede ser usado por Dios y quién no puede ser usado por Dios? ¿Quién no? ¿Cuál es la madera útil y cuál es la madera inútil? ¿Cuál es esa madera de la vid, ¿no? Entonces, aunque el ser humano, quiere ser útil para Dios, pero hay algo que en el ser humano, que en el hombre, le está impidiendo que Dios pueda usar su vida para el servicio del Evangelio, para el servicio de la iglesia, para el servicio de anunciar el Evangelio. El anuncio del Evangelio, como lo vimos el día de ayer. Y si no lo hemos visto en videos anteriores, que el anuncio del Evangelio es solamente uno. No son ni 3, ni 8, ni 5 evangelios. No son ni 3 evangelios. Son solamente un solo evangelio. No son ni 15 ni 20 evangelios. Son solamente un solo anuncio. Una sola buena nueva de salvación. Solo una. Y solo una es el fundamento. Si se cambia ese fundamento, entre tú y yo, entre nosotros, ya no estaríamos hablando del mismo mensaje, del mismo anuncio, sino que hay que rectificar, hay que confirmar con la Biblia. Si mal no me equivoco, eso pasó con Hechos capítulo 17, con lo que pasó con los bereneos. Sí, eso pasó con los bereneos. Que todo lo que decían los apóstoles, el apóstol Pablo,
los siervos de Dios, los bereneos, ¿qué hacían? Cogían las escrituras y leían si lo que estaban escuchando era verdad. Los de, los de Berea, o los bereneos, así se llaman a los habitantes de ese pueblo, por su nombre, ¿no? Bereneos. Pero ¿cuál era lo que ellos hacían? Vuelvo a repetir, ellos rectificaban. Si escuchaban algo que se mencionaba de la Biblia, de las escrituras, ¿qué hacían los bereneos? En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacían ellos? En el libro de, esto lo relata el libro de Hechos, ¿no? Dice que ellos leían y comprobaban si era verdad que así estaba escrito en las escrituras, en la Biblia, ¿no? Bueno, en ese tiempo todavía no había el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento, pero revisaban si en la palabra, a nuestro, para que lo entiendan, ¿no? Y así es así que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a mirar Romanos capítulo 10, no, Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a mirar. Voy aquí a poner la cinta, voy aquí a poner una cinta para que no se me vaya a olvidar, así que no se les vaya a olvidar porque aquí vamos a volver otra vez. Vamos a volver otra vez a Ezequiel capítulo 15. No se les olvide colocar la cinta esta en la Biblia, para dejar ahí en Ezequiel capítulo 15. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, viendo esta palabra de acá, aquí nos muestra cómo es la condición del hombre, la condición del ser humano. ¿Cómo es? ¿Hay algo que puede presumir? ¿Hay algo en que nosotros, en que tú puedes presumir delante de Dios? Delante de los hombres no. Pongámosle que delante de las personas no. Pero delante de Dios tú puedes decirle, Dios, esto que dice aquí no es cierto. Esto que acabo de leer no es cierto, no es verdad. O en cierto modo sí, pero no tanto. Un poquito. Entonces no me parece. ¿Hay algo en que podamos presumir en que nosotros seamos únicos y diferentes? No. Aquí muestra, en Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el 18, muestra cómo es nuestra condición, cómo es tu condición delante de Dios, bíblicamente, con la Biblia, ¿no? No estoy inventándome nada. Si lo has leído te darás cuenta, sí, cierto, ahí dice. Vamos a volver a Ezequiel capítulo 15, versículo 1, hasta el versículo 5. Ezequiel capítulo 15, el versículo 1 hasta el 5, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella cosa alguna? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Aquí en estos 5 versículos, ¿cierto? En estos 5 versículos vemos que repite lo mismo. ¿Servirá para obra alguna? ¿Servirá para obra alguna? ¿Servirá para obra alguna? ¿Servirá para obra alguna? Nosotros podíamos responder, no sirve, no, sí, pues la respuesta es no. No, la respuesta es no. Pero vamos a mirar de la siguiente manera. Vamos a mirar Mateo capítulo 3, versículo 10. Ojo que yo dejé la cinta, esta cinta que está en la Biblia, para colocar entre páginas. Esta cinta, si la ven, la estoy dejando ahí, tal cual en Ezequiel capítulo 15. Vamos a mirar Mateo capítulo 3. Vamos a mirar Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Aquí dice que el hacha ya está puesta en la raíz, ¿no? Dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y desechado. Entonces, ese árbol que la Biblia habla, ese árbol que tiene el hacha puesta, ¿cierto? Enterrada en la raíz para ser cortada, ¿cierto? Para ser cortada y ser echada. Ese árbol que simboliza a nosotros, el ser humano, representa a toda persona que no ha recibido la salvación, aquella persona que no ha recibido la justicia de Dios, la salvación inmerecida, la salvación por gracia, ¿cierto? Ahí representa en Mateo capítulo 3, versículo 10, vuelvo a leer, porque es importante volver a leer, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado. Entonces, mirando esta palabra de acá, la Biblia habla que el buen árbol, ¿cómo les expliqué la vez pasada? El buen olivo y el olivo silvestre, ¿se acuerdan?
El buen olivo simboliza a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, ¿cierto? Entonces, dice la Biblia que nosotros fuimos cortados e injertados en el buen olivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es olivo silvestre, es un olivo malo, ¿cierto? Es un olivo malo. Y dice que fuimos cortados e injertados en el buen olivo. Entonces, de alguna manera, ese olivo silvestre, siendo injertado en el buen olivo, está recibiendo la rica savia del olivo. De la misma manera, si nosotros dice que el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos, la Biblia dice, ¿no? Que el único bueno es Dios. Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Qué quiere decir? Que el único buen árbol, el árbol bueno es Jesucristo, que el buen árbol es Dios. ¿Y cuál es el mal árbol? ¿Cuál es ese mal árbol? Falta decir que somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra condición delante de Dios, somos árbol malo, somos olivo silvestre. Y Jesucristo, Dios, como Dios mismo, es el buen olivo. Y nosotros, las personas, somos olivo silvestre. Entonces, nosotros podemos dar frutos en nuestra vida de creencia, en nuestra vida espiritual, no por nosotros mismos, porque la Biblia dice, tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces, de la misma manera, en Juan capítulo 17, vamos a mirar, no quería mirar esta palabra porque no la había considerado. Juan capítulo 17, el versículo 17, vamos a mirar. Juan capítulo 17, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí dice, ¿no? Santifícalos en tu palabra. ¿Cómo es que dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu palabra. La palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, ¿cierto? Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si aquí en la palabra dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿quién se encarga de santificar? En Romanos capítulo 8, versículo 33 dice que Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién se encarga de justificar al hombre, a la persona? Dios. Si en la Biblia dice que Dios es el que justifica, y también dice en la Biblia, santifícalos con tu palabra es la verdad, Juan capítulo 17, versículo 17, entonces, si una persona cree que manteniendo santidad por sus propias obras, por sus propios méritos, puede sustentarse, puede mantenerse, no es así. Porque la Biblia dice, tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces, ¿quién se encarga de sustentar esa santidad? De sustentar, de mantener esa justificación que Dios nos ha dado? Por gracia, por fe, esa salvación que Dios nos ha dado, esa santidad que Dios nos ha regalado. ¿Quién se encarga? Dios. Porque la Biblia dice que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y también me sustenta a mí. Entonces, viendo de esta manera, dice Mateo capítulo 3, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. También explicamos que si un árbol, si tenemos un árbol de manzano seco, un árbol de pera, un árbol de uva, un árbol de mandarina, un árbol de naranja, un árbol de manzana, un árbol de mango, si tenemos cualquier un árbol y está seco, no podemos coger los frutos, es decir, por ejemplo, las manzanas, ¿cierto? O los mangos o las peras. No podemos coger esos frutos y pegárselos y pretender que es un árbol que está vivo y que produce fruto, no porque está seco. ¿Y qué se debe hacer cuando ya un árbol ya no produce nada, ya no produce fruta? ¿Qué hacemos con un árbol que ya definitivamente ya no está produciendo, ya no está siendo útil como debería de ser útil? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya se está secando? Se tiene que cortar para injertar, para hacer un injerto en otro que sí esté produciendo fruto, en que sí esté recibiendo los nutrientes de la tierrita, los nutrientes de la tierra, la rica savia, para que esa rica savia del árbol de manzana, de pera, de uva, de mango, de lo que sea, de mandarina, de lo que sea, sustenten a esa ramita, a esa rama, o a eso que hemos cortado específicamente, a lo que hayamos cortado, para hacerle el injerto, para hacerle el arreglo, ¿no? Entonces, cuando ya es injertado, cuando ya se cumple la función de que ya se realizó la tarea del injerto, ya no está produciendo los frutos por sí mismo, sino porque está recibiendo los nutrientes, la rica savia de la tierra, de la raíz. Entonces, de la misma manera, si nosotros somos justos, santos y perfectos por la obra terminada de Jesucristo, por la obra redentora de Jesucristo, que con su obra perdonó y limpió todos nuestros pecados, nos santificó, nos purificó, nos dio santidad, nos dio perfección, nos dio su gracia, nos dio una nueva identidad de ser pecadores, pasamos a ser justos, santos y perfectos. Nosotros no tenemos que mantener
Nosotros somos justos, santos y perfectos, esas tres cosas, ¿no? Pero nosotros no podemos mantener eso por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, porque nosotros sepamos o no sepamos mantenernos firmes ahí para no caer, para no tambalear, para no destruir, sino mantenerse ahí derecho, recto. No. ¿Quién nos sustenta a nosotros? ¿Quién nos sustenta nuestra vida espiritual, nuestra vida delante de Dios? Que somos justos. Dios mismo, Jesucristo mismo nos sustenta. Entonces ya cuando el ser humano, el hombre, entiende esta idea, la persona entiende esta idea, finalmente puede descansar, porque finalmente ya puede dejar todo en las manos de Jesucristo, dejar todo en las manos de Cristo. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿quién se encarga de darnos el reposo, darnos el descanso verdadero, el reposo verdadero? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya tú puedes descansar. Si yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando ahora, no sé si has pasado por una especie de bucle o círculo vicioso donde has pasado como 30, 20, 50 años tratando, procurando de mantenerte firme delante de Dios, de no caer, de siempre permanecer, de siempre dar una apariencia de fuerte, de espiritual. No sé cuál es la situación que has pasado, pero si con esta verdad bíblica has logrado creer, puedes dar por ciento de que tu corazón finalmente puede descansar en la obra terminada de Cristo, en su gracia, en su misericordia, en Dios, solamente en Dios, no en ti, y no en mí, ni en nadie, en ninguna persona, no en nosotros mismos, sino solamente en Dios. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos a mirar Primera de Pedro 1:12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta el versículo 12 he leído, solamente leí un solo versículo. Entonces dice, en las cuales los ángeles anhelan ver. Los ángeles anhelan conocer el Evangelio, predicar el Evangelio. Los ángeles quieren saber cómo es que una persona recibe la salvación. Porque, por ejemplo, una persona recibe la salvación y muere. Esa persona deja este cuerpo, se muere. ¿Qué pasa? Llega al cielo, pero los ángeles no saben. Los ángeles no tienen ni idea. ¿Cómo es que esta persona recibió la salvación? ¿Cómo es que esta persona llegó al cielo? Si esta persona es su naturaleza, su identidad es esto. Pero ¿cómo llegó? Los ángeles anhelan saber. Pero por eso la Biblia dice que este tesoro del Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, este anuncio, dice la Biblia, que este tesoro lo colocó en vasijas de barro. Lo colocó en vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas de barro, en cual ese tesoro fue guardado. Nosotros somos esas vasijas de barro, esas jarras, o esas vasijas, o esas jarras de barro, en que el tesoro ha sido encomendado, ha sido guardado, para administrar ese precioso tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio bíblicamente? Lo acabo de resumir. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que según ese anuncio que les acabo de decir, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras, Romanos 1:16 dice que si la persona cree en ese anuncio, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y fue sepultado, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Cuando la persona cree en ese anuncio del Evangelio, ¿qué pasa? Dice que ese Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice para salvación. ¿Qué quiere decir para salvación? Que la persona se salva porque creyó. Y ahora le viene la fe, porque creyó. Primero creyó y luego le vino la fe. Entonces, a la persona que creyó en ese anuncio, en esa verdad, en ese testimonio de Dios, en esa verdad de Dios, esa verdad bíblica que dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Aquel que cree qué? El Evangelio. Entonces vamos a mirar otra vez Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Solamente puede predicar el Evangelio, solamente puede servir a Dios alguien que ya ha sido limpiado su pecado, alguien que ya no es más pecador, sino que ya es justo delante de Dios,
aquella persona que delante de Dios su identidad de pecador, pecadora, ha cambiado a ser justo, a ser justa. Delante de Dios su identidad espiritual ha cambiado. Entonces ya no es más pecador, ya no es más pecador. Porque ¿quién pagó el precio de nuestros pecados? Jesucristo. Cristo pagó en la cruz nuestra deuda del pecado. El pecado que íbamos a cometer en el pasado, el pecado que íbamos a cometer en el presente y en el futuro. Y en el futuro, porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ve el pecado en su totalidad. Por consiguiente, no queda algún pecado por pagar, no queda algún pecado faltante. No, todo lo vio, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Lo dice más de esa manera. Entonces, ¿qué dice? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en los cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, debemos dar gracias a Dios de que nosotros tenemos este precioso tesoro, este precioso Evangelio que Dios nos ha dado para poder predicarlo, para poder anunciarlo y para poder vivir por el Evangelio, para el Evangelio, por la fe. Por eso necesitamos la guía de la iglesia, la guía de los siervos, la guía de aquella persona que nos ha predicado el Evangelio. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos un maestro, ¿no? Ese maestro una vez nos predicó el Evangelio, esa persona hubo una vez que nos predicó el Evangelio. Y tenemos que tener comunión con aquella persona que nos predicó el Evangelio. Tener la comunión con alguien. Porque ¿qué pasa si nos desconectamos de aquella persona donde escuchamos el Evangelio por primera vez? Aquella persona que nos trajo el Evangelio, sea porque lo conozcamos o no lo conozcamos, sepamos de esa persona o no sepamos nada de esa persona, sea porque no lo conozcamos. Si perdemos esa comunión, si perdemos esa comunión de recibir la palabra continuamente, de hablar y compartir el corazón de Dios, compartir nuestro corazón, compartir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, ¿qué pasa? Es como una persona come, ¿cierto? Desayuna, cena, almuerza, come o digiere algún alimento, pero después de unas horas vuelve a sentir hambre. De la misma manera, si yo o tú te alejas de una persona que te ha predicado el Evangelio, que te ha conectado con la iglesia, que te ha anunciado el Evangelio y que gracias a Dios has creído y por pura misericordia has recibido la salvación, si tú te alejas, si tú te apartas de la verdad bíblica, ¿qué va a pasar? Espiritualmente, la sed y el hambre espiritualmente se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar y vas a empezar a alimentarte de cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, cualquier otra cosa que no es la verdadera comida ni la verdadera bebida, ¿cierto? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, así está escrito. Entonces, ¿dónde podemos ver ese verbo, esa palabra? En la Biblia. Aunque no estemos viendo físicamente a Dios, a Jesucristo o a los que creen que pueden ver al Espíritu Santo, porque Dios es espíritu, ¿no? Entonces, no es como la Biblia dice, Dios es un Dios invisible. Entonces, la única forma de ver ese verbo que la Biblia habla, ese verbo, esa palabra, ese verbo es en la Escritura, en la Biblia, en lo que está escrito en la Biblia. Podemos recibir ese verdadero pan y esa verdadera bebida, ¿cierto? La Biblia dice, Dios dice que Él es la verdadera comida, que Él es fuente de agua viva. Si Él es fuente de agua viva y la Biblia dice que ese verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, entonces ese verbo, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En algo físico? ¿Lo podemos ver en algo en específico? No, solamente en la Biblia podemos ver la voluntad de Dios. Solamente en la Biblia podemos encontrar a Dios y recibir, y vuelvo a repetir, esa verdadera comida, ese verdadero pan, esa verdadera bebida. Vamos a mirar Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a mirar Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18, vamos a mirar. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Entonces, Jesús, ¿a quién puede usar? Jesús dijo, ¿no? Vayan y prediquen a todas las naciones, hagan lo que yo les he mandado. ¿Pero qué mandó? Si miramos en la Biblia, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Primero, el que creyere, y segundo, el que fuere bautizado. Entonces, ¿cuál fue la tarea que dejó nuestro Señor Jesucristo? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo mandó hacer. Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20. Primero el que creyere y luego el que fuere bautizado. Primero va el paso 1 y después va el paso 2. Entonces, ¿Dios quién puede usar? Dios no puede usar, nuestro Señor Jesucristo no puede usar a alguien que todavía tiene pecado. Porque el pecado hace una barrera, el pecado hace una división entre la persona, ¿cierto? Entre el ser humano y Dios, y nuestro Señor Jesucristo. El pecado hace una barrera, una división, ¿cierto? Como los imanes, ¿no? Los imanes, si los dos polos de los imanes son iguales, se repelen. Es necesario que los imanes tengan polos opuestos, polos distintos, para que así se puedan juntar, se puedan unir. Entonces, vamos a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 7. Versículo 7. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces aquí esta palabra, este versículo habla sobre esa tierra que es labrada, una tierra que ya ha sido preparada, que dice, está recibiendo la lluvia, el agua que cae del cielo. Entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. Es decir, una persona que ya ha recibido la salvación, una persona que ya ha creído en el anuncio, en el mensaje, en la buena nueva del Santo Evangelio, es un corazón, es un terreno arado, es un terreno fértil, es un terreno ya labrado. El labrador ya labró ese terreno. El labrador ya trabajó en esa tierra. La persona que ya ha recibido la salvación, su corazón, es un corazón labrado. Esa agua, esa lluvia que cae de lo alto, que cae de arriba y que cae sobre ella, sobre esa tierra labrada, sobre ese terreno labrado, esa agua, esa lluvia que cae del cielo, de arriba, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dios dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Vamos a ver Isaías capítulo 55. Vamos a mirar Isaías 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come. Oiga, pero qué curioso, ¿no? Yo no había puesto esta palabra, qué maravilloso, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Dice el versículo 10 de Isaías capítulo 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, es decir, a todo el mundo, a toda persona, la tierra que simboliza a nosotros. La tierra simboliza al ser humano, a la persona. Esto para las personas que ya conocen lo sabrán, pero si no, en otra próxima vamos a mirar, en otra oportunidad, si es verdaderamente bíblico que el ser humano es simbología de la tierra, porque el ser humano fue creado y tomado del polvo de la tierra. Entonces aquí dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Acuérdense cómo nosotros fuimos creados, del polvo de la tierra, fuimos tomados de la tierra. Y continúa diciendo, y la hace germinar y producir. ¿Cómo hace germinar y producir? No a cualquier tierra, porque hay tierra que está dura, endurecida, hay tierra que tiene pedregales, hay tierra que tiene espinos, hay tierra que han pasado pisadas y el terreno se vuelve una tierra dura, no cualquier tierra. ¿Por qué dice? Porque dice la palabra, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? ¿Quién es el que da la semilla y la siembra? El que predica el evangelio, aquella persona que su pecado ha sido quitado por la sangre de Cristo, por la fe, una vez y para siempre, por gracia, por misericordia, solamente por fe, solamente porque creyó, solamente porque confió y solamente porque creyó en Dios. A ese se le da la semilla para que vaya y siembre. ¿La semilla cuál es? La palabra de Dios. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento.
Entonces dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, es decir, no vuelve arriba, ¿cierto? No vuelve arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. La Biblia dice que coman del pan de cada día, ¿no? Danos el pan de cada día. ¿Qué quiere decir? Alimentarnos de la palabra de Dios. No se refiere a un pan físico, ir a un sitio y que mediante algún ritual religioso, mediante alguna ceremonia religiosa, nos den y digan, este es el pan, o si vamos a algún sitio y digan lo mismo, la Santa Cena o lo que sea, no se refiere a ese pan, porque Jesús dice, ¿no? Los animales no ciegan ni siembran, no trabajan y Dios los alimenta. O sea, ¿qué quiere decir? Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que no nos preocupemos qué es. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no nos preocupemos qué vamos a comer el día de mañana, qué vamos a vestir el día de mañana. No nos preocupemos a dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, de qué vamos a sobrevivir, de qué vamos a trabajar. No se preocupen, porque cada día trae su propio mal. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Entonces, de alguna manera, sí, el pan viene. Pero ¿cuál es ese pan? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Ustedes están comiendo de este pan. ¿Por qué? Estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios. De alguna manera no. Verdaderamente estamos comiendo de este pan verdadero, de esta verdadera bebida. Ahí lo estamos leyendo la palabra de Dios, estamos alimentándonos, estamos recibiendo el alimento. Amén. Entonces dice, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, viendo de esta manera es muy maravilloso. Vemos en Isaías capítulo 55 los versículos que hemos leído y se ha conectado perfectamente. Esta idea, esta palabra se ha conectado. Isaías capítulo 55, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Esos versículos se han conectado con lo que hemos leído en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. Aquella persona que ya ha recibido la salvación, su corazón es labrado. Dice, porque la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquella persona que recibe la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios, que en su corazón ya recibió la salvación delante de Dios, su identidad cambió de pecador a justo, de pasar del reino de los muertos al reino de los vivos espiritualmente. Cuando recibe esa lluvia que cae de lo alto, esa lluvia que cae del cielo, es decir, la palabra de Dios, lo que Dios dice, el corazón de Dios, cuando recibe esa lluvia que dice, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. ¿Qué dice? Recibe bendición de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué pasa cuando la persona, el creyente, el salvo, el justo, el santo, la santa, recibe la palabra de Dios? Dice que recibe bendición de Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3. Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3. Si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué quiere decir? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Sí, podemos interpretar de que se hablan los que ya están muertos en tumbas, en lápidas, también, pero está hablando de todos aquellos que no han recibido la salvación. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Sabemos que el polvo de la tierra se refiere al ser humano, el polvo de la tierra, a muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra. En el momento que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Génesis capítulo 3 lo dice, ¿no? El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. O más exactamente lo dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Dice Dios, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice eso, ¿no? El día que coman de ese árbol, de ese fruto, ciertamente morirán. Pero ¿qué pasó? Comieron de ese fruto, pero no murieron. No se dieron cuenta. Murieron espiritualmente delante de Dios. Se separaron de Dios. ¿Qué pasa? Porque Adán y Eva ya eran imagen de Dios. Dios los creó a imagen de Dios. Dios creó a Adán y Eva a imagen de Dios, pero ellos no creían que ya eran igual a Dios, a imagen y semejanza de Dios, iguales a Dios. No creían. Entonces empezó la incredulidad por divagar, por estar cabildando en sus pensamientos. Le creyeron a la serpiente, le creyeron a Satanás, al diablo, a la serpiente, le creyeron porque lo que le dijo la serpiente reafirmó lo que estaban pensando, le confirmó lo que estaba en sus corazones. Entonces, cuando escucharon otra voz diferente, dijeron, pues sí, tiene razón, o sea, lo que yo estaba pensando tenía verdad, tenía razón. Entonces, esta serpiente me está diciendo que si yo como de este fruto, serán abiertos nuestros ojos y seremos igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, los primeros 5, 6, 7 versículos de Génesis capítulo 3 dice de esa manera, tal cual. Entonces dije, pues sí, tienes razón, o sea, lo que yo estaba pensando era verdad. Entonces, ¿qué dice acá? Daniel capítulo 12,
versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Un muerto, espiritualmente, ¿qué puede hacer? Nada. Mucho menos una persona que ya está en la tumba, que ya está en un ataúd, ¿cierto? Ya está en un ataúd, o que lo hayan cremado, o que la persona, ¿qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. No puede decirle, oiga, venga, vamos a invitarlo a comer, vamos a invitarlo a almorzar, vamos a invitarlo a viajar. No puede porque está muerto. Así también espiritualmente. Si una persona que se considera pecador quiere ser usado por Dios, ¿cómo va a ser usado por Dios un pecador bíblicamente? ¿Cómo está? Muerto, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si están destituidos, separados de Dios, si el pecador está separado de Dios, si el pecador, vuelvo a repetir, está separado de la presencia de Dios por una barrera, por un muro, por una barrera que se llama pecado, como está separado, no puede estar junto a la vida. Dios es la vida, ¿cierto? Creo que tengo que hablar, estoy hablando un poco fuerte porque hay veces que pasan aviones, entonces me toca alzar la voz. No por nada, sino que me toca alzar la voz porque hay veces que no puedo escuchar lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, si Dios es la vida, ¿cierto? Y el ser humano, si está con Dios, está vivo, pero si se separa de Dios, está muerto. La misma manera, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo pecador que esté separado de Dios está muerto. Pero ¿cómo un pecador puede pasar a ser vivo, el reino de los vivos? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos 3:23, digamos que mi mano izquierda es Dios, ¿cierto? Mi mano izquierda es Dios, es la vida. Y mi mano derecha es el ser humano, el hombre, el pecador o la pecadora. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo siguiente dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Se vuelve a unir, se vuelve a juntar, se vuelven a tener comunión. Entonces, de la misma manera, ¿por qué? Porque esa barrera del pecado fue quitada, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, en pocas palabras, la barrera del pecado fue quitada, fue removida. No porque esa persona, el pecador, la pecadora, la persona trató, procuró, se esforzó. No, porque dice que es por Cristo Jesús, por gracia de Dios. No dice por esfuerzo del ser humano, no dice por el rendimiento humano, no dice por cuántas obras hizo el ser humano, la persona, el hombre, la mujer, quien sea. No dice. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente por la fe, solamente por gracia de Dios. Ahora sí, seguimos continuando. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir los que enseñan la justicia? ¿Qué quiere decir los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad? ¿Qué quiere decir los que enseñan la justicia? Es decir, los que predican el evangelio. Eso quiere decir bíblicamente. Los que predican el evangelio de que nuestros pecados, que nuestro pecado ha sido pagado una vez y para siempre, para dejarnos sin pecado y para darnos una vida santa y sin mancha, sin pecado, solamente por gracia, solamente por gracia, solamente por fe, solamente por la misericordia de Dios, solamente por gracia y por fe, sin ninguna obra humana. Entonces, viendo de esta manera, vamos a mirar Isaías capítulo 6. Vamos a mirar Isaías capítulo 6, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí podemos ver que Isaías recibió la salvación, se dio cuenta cómo era su identidad, pecador, destituido de la gloria de Dios, se dio cuenta que era impío, no era justo, era impío. Entonces, ¿qué dice? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, ¿quiénes son los que van a confusión perpetua? A los que van a perdición perpetua, a la confusión perpetua, son los impíos, los pecadores, los que no han recibido la salvación, los que tratan, procuran, por su rendimiento, por sus fuerzas, llegar a Dios.
estar delante de Dios. Pero dice que los entendidos resplandecerán. Dice que los entendidos van a perpetua eternidad. Los impíos son aquellos que tienen el destino de la madera quemada, tienen el destino de la madera inútil, la madera de la vid, una madera que no sirve para construir nada, una madera, la madera de la vid, que solamente sirve para fogata, para quemar, para hacer luz, para hacer fuego, pero no sirve para nada más. Aquellas personas que no creen el Evangelio por incredulidad, porque se rehúsan a creer que Jesucristo canceló la deuda, pagó la deuda de todos sus pecados, aquella persona que no cree en esa verdad, que se rehúsa a creer, es esa madera inútil, esa madera de la vid, esa madera que solamente sirve para cortar y ser quemada. Lo que dice Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Vuelvo a repetir, Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. En cambio, los entendidos, lo que vimos en Daniel capítulo 12, el versículo 2 y 3 dice que los entendidos, ¿quiénes son? Los entendidos son los que enseñan la justicia, ellos que han recibido la salvación y les ha dado la potestad, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, les ha dado la potestad, les ha dado la autoridad de anunciar el Evangelio. No cualquiera puede anunciar el Evangelio. No simplemente hay que tener el Evangelio como una teoría. Ah, sí, Jesús murió por nuestros pecados. Eso cualquiera, ¿quién no lo cree? Eso ya lo sé. Pero ¿qué pasa cuando una persona se expresa de esta manera, con este tipo de corazón? Es porque no cree. Solamente tiene la teoría. Ah, sí, Jesús murió por nuestros pecados. Sí, eso es el Evangelio. Claro, obvio, por supuesto, claro, obvio, lógico, exacto, por supuesto. Eso es el Evangelio. Sí, Jesús murió por nuestros pecados. ¿Quién va a negar eso? La persona que se expresa así no tiene el Evangelio creyéndolo, sino que lo tiene como una teoría. Entonces, si lo tiene como una teoría, ¿son de los que son entendidos o son de los que van a confusión perpetua? ¿En qué grupo están? ¿En qué grupo están? Por eso, para que un pecador que quiera servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio, quiera servir a Dios, ser usado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quiere ser usado por el Espíritu Santo, primero tiene que solucionar el problema de su pecado. El problema de su pecado. Primero tiene que resolver el pecado una vez y para siempre. Y ya lo hemos explicado de qué manera, cómo se hace, de qué forma, de qué manera. Ya lo hemos explicado en este video, en esta predicación, en este en vivo, y lo hemos predicado en videos anteriores. Entonces, muchísimas gracias y hasta aquí vamos a compartir. Me disculparán si me extendí demasiado. No sé cuánto durará este en vivo, pero bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este maravilloso día. Nos has dado y compartido tu palabra, la verdadera comida, el verdadero pan, la verdadera bebida. Te damos muchísimas gracias porque las personas que han escuchado esta palabra se han nutrido y han alimentado su estómago espiritual, su vientre espiritual alimentado de la verdadera comida. Padre, te damos gracias porque verdaderamente aquellas personas que su corazón ha sido ya labrado pueden recibir bendición de Dios y pueden producir hierba provechosa. Entonces, viendo de esta manera, podemos darnos cuenta que solamente por gracia tuya, Dios. La Biblia dice en tu palabra, Dios, que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces no depende de nosotros. Si nosotros estamos escuchando esta palabra, si nosotros estamos anunciando este mensaje, si estamos escuchando este mensaje, si estamos alimentándonos de esta palabra, de este mensaje, es porque no depende de nosotros, sino por gracia y misericordia de Dios. No depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Amén. Padre, te damos gracias verdaderamente porque es importante recibir la guía, es importante recibir la palabra, no apartarnos de la Biblia, no apartarnos de tu palabra, Padre Celestial, no apartarnos de la palabra de Dios, esta palabra de vida, esta santa palabra, no apartarnos, porque en esa cruz del Calvario, en ese madero en que nuestro Señor Jesucristo murió, ha demostrado el amor de Dios para con la humanidad, para con el ser humano. Ha demostrado el amor de Dios. Y ese amor es maravilloso. Por eso es importante estar juntos, unánimes. Cuán maravilloso es que los hermanos estén juntos en armonía. Así lo dice el libro de Salmos, ¿no? Cuán hermoso y bello es que los hermanos estén juntos y en armonía. Que los hermanos estén en comunión. Que todas estén en comunión. El cuerpo de Cristo no puede estar separado. El cuerpo de Cristo, si una uña, si una célula, si un músculo, si un hueso, si algún dedo del pie, si algún dedo de la mano, si algún ojo, si alguna extremidad de nuestro cuerpo se separa, se formaría un caos, se formaría un descontrol total, se formaría un desorden. Por eso es importante estar juntos. El dedo de la mano o un pie no puede pretender querer ser cabeza. Un brazo, un tronco del cuerpo, eso sí se le llama tronco, ¿no? Eso se le llama tronco. O las piernas no pueden pretender y querer ser cabeza. No, están donde han sido colocadas. Dios ha colocado cada una de nuestras extremidades en el lugar que corresponde. De la misma manera, algunos de nosotros somos una uña del pie, un pelo de la cabeza, algunos de nosotros somos una pestaña, una ceja, los dientes, las orejas, los ojos, la nariz, los brazos, la espalda, los pies, las piernas. Dios nos ha dado alguna función, pero esa función, ese trabajo,
Dios nos ha colocado por algo, porque Él sabe. Nosotros no podemos pretender, no, yo quiero ser cabeza, yo quiero ser ojos, yo quiero ser brazo, yo quiero ser cuello, yo quiero ser nariz, quiero ser boca, quiero ser pelo, quiero ser oreja. No, quiero ser corazón, no. Donde Dios lo haya colocado, ahí es su lugar, ahí debe estar. Entonces, de la misma manera, Dios nos ha dado esta maravillosa enseñanza, Dios nos ha impartido la palabra de Dios el día de hoy para entender y escudriñar y profundizar en tu palabra, Padre Celestial, y entender quiénes sí pueden ser usados por Dios y quiénes no pueden ser usados por Dios por mucho que deseen o quieran y procuren. Quiénes pueden ser usados por Jesucristo y quiénes no. Entonces, muchísimas gracias, Dios, por permitirnos esta nueva oportunidad que nos has dado y espero que las personas que hayan creído se conecten. Si quieren me pueden escribir por el privado, por el interno. Para las personas que todavía no han creído, Dios, ábreles el entendimiento, permíteles entender tu palabra, Padre Celestial, permíteles regresar al Evangelio, permíteles regresar a tu palabra, regresar a Dios. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos esta predicación, este video, este en vivo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado una vez más, por haber escuchado la palabra. Gracias porque tengo pues mucho agradecimiento porque ustedes están acá. Sé que hay veces que yo estoy muy inactivo, hay veces que yo no estoy constantemente activo compartiendo la palabra, haciendo videos en vivos, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar, va a mejorar. Entonces, tengan paciencia, escudriñen la palabra, mediten, tienen que meditar en la palabra de Dios que se ha compartido el día de hoy. Y ya, no quiero extenderme más, así que por esa razón nos veremos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.